Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Luis Felipe Vizcaíno Andrade, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador. Señor Vizcaíno, tenga usted muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, evidentemente el sector de la transportación pesada ha venido cumpliendo un rol fundamental en este momento de crisis sanitaria. Yo diría un rol estratégico como nunca antes. Y evidentemente esto también nos exige a nosotros reconocer ese esfuerzo y preguntarle a usted cuáles son las novedades y las consecuencias que esta ardua tarea pues ha significado para el sector de la transportación pesada del país. Le escucho, por favor. Sí, muchas gracias. Justamente, buenas tardes al Ecuador entero que nos escucha. El sector del transporte pesado del país, desde el primer momento de esta difícil crisis de la pandemia mundial que vive la humanidad, así como nuestro país, solidariamente ha venido apoyando 24 horas al día, 7 días a la semana, soportando el abastecimiento de productos de primera necesidad, las medicinas. También hemos movilizado y transportado los productos de higiene personal, el gas, los combustibles hacia los diferentes centros de distribución y comercialización, el abastecimiento de todos los mercados de la República del Ecuador, de las grandes tiendas de cadenas logísticas, la operación de los puertos que están operando para soportar las exportaciones y generar divisas, la operatividad en fronteras, la operatividad en aeropuertos que en la línea de carga todavía están soportando, como por ejemplo exportaciones de flores, importaciones de medicinas, etcétera. Nuestro sector, en forma silenciosa, a riesgo de su propia vida inclusive, tenía y tiene la responsabilidad histórica de no abandonar al Ecuador. Y es así que nosotros, como le consta al Ecuador entero, hemos dado el soporte logístico, y a pesar de una sobredemanda que se ha notado en los diferentes mercados, centros comerciales, etcétera, de parte de los ciudadanos ecuatorianos por el temor natural a un posible desabastecimiento, la logística y el transporte pesado han permitido el abastecimiento y que esta crisis no se caotice más, porque realmente imagínense lo que hubiera significado que, a más del confinamiento que tenemos, con las medidas de bioseguridad que todos debemos tomar a través de las decisiones del COE, ¿qué tal que hubiera habido un desabastecimiento de productos de primera necesidad? Realmente habría sido una catástrofe sin nombre, pero gracias a Dios lo hemos logrado, lo estamos manejando con muchos problemas, realmente, muchísimos problemas. Desde la primera semana tuvimos enormes problemas en la obtención de salvoconductos. Logramos que se simplifiquen los procesos de alguna manera. Logramos también que se establezcan coordinadamente con el Ministerio de Transportes corredores logísticos. Sin embargo, esos corredores se caen intermitentemente porque es difícil darle sostenibilidad y continuidad para que estén abiertas todas las gasolineras, para que los baños de las gasolineras funcionen, porque los camioneros que viajan por todo el país, que son aproximadamente en este momento 25,000 camiones que están soportando la logística en este momento del país, prácticamente necesitan abastecerse de combustible, necesitan un baño en la carretera, necesitan un restaurante donde comer. Y todo esto ha estado cerrado, una vulcanizadora donde poder arreglar sus llantas, una mecánica donde poder hacer algún mantenimiento preventivo. Todo esto estaba absolutamente cerrado. Poco a poco ha venido normalizándose los corredores logísticos. Otro tema fundamental que lo habíamos planteado fue de que no se cobren los peajes, porque realmente ese era un punto de contaminación directo. Y bueno, y además, dada la crisis generalizada, entonces este rato se logró de parte del Estado de que no se cobren los peajes, no se están cobrando en las carreteras. De igual manera hemos solicitado de que se dote de kits de bioseguridad. Se ha hecho en algunas partes, creo que hace falta en algo otras. Falta una sostenibilidad porque hay momentos en donde no hay alcohol, no hay gel, no hay guantes donde poder comprar. Sin embargo, nosotros estamos tratando de hacer un soporte. Hemos planteado la simplificación de todos los trámites burocráticos manuales que actualmente existen en los puertos. Por ejemplo, en los puertos se hace poner el huellero, se hace firmar unos documentos en las entradas, se hace firmar muchos documentos. Entonces, eso hemos pedido actualmente ante la crisis, de que se simplifique y se digitalice para evitar justamente la propagación del virus y dar agilidad a los procesos.
Los momentos que atraviesa el transporte pesado son complejos. Como le informo, prácticamente 25,000 camiones están dedicados a soportar el abastecimiento del país, pero hay más de 150,000 camiones también que están parados. Esos son los que que trabajaban pues hace mucho tiempo moviendo, por ejemplo, toda la industria automotriz, totalmente cerrada la industria automotriz, no estamos transportando nada. El tema del comercio, por ejemplo, también parado. El tema del sector de la construcción, las volquetas, hoy recién se quiere comenzar a reactivar, pero muy poco, pero toda la industria cementera, toda la industria del hierro, es decir, el transporte pesado es el factor común en la economía que prácticamente moviliza todo. El momento en que el transporte pesado se para todo en la economía y en el mundo. Y es por eso que el efecto que le informo globalmente es ese. 150,000 camiones parados al momento, 25,000 trabajando en condiciones complejas, difíciles, pero con responsabilidad histórica. Lo hemos hecho para no abandonar a nuestro país. Y evidentemente se nos plantea una serie de temas complejos que se nos vienen especialmente en el tema económico, que nos tienen muy preocupados como sector. Justamente, señor Vizcaíno, le quería preguntar eso, si es que sobre la base del informe que usted acaba de dar, han tenido la posibilidad de cuantificar las pérdidas, porque es obvio que todos los sectores, no solamente el de la transportación, tienen niveles de pérdidas muy elevados. ¿Tienen esa información factible? Así es. El aporte del transporte en el Ecuador aproximadamente en el Producto Interno Bruto es el 5%. Aproximadamente 5,000 millones de dólares al año. Prácticamente hemos estado parados en un 80%, en un 75%, y entonces el impacto que hemos calculado de pérdidas para el sector del transporte en la economía ecuatoriana oscila en alrededor de 400 millones de dólares para este año 2020. Esto evidentemente afectará duramente la situación y por eso hemos planteado al gobierno nacional de que se plantee algo estructurado, pero algo concreto, porque hay información general que se está dando a nivel del país, pero ya cuando uno se acerca a las instituciones hay dificultades. Por ejemplo, la refinanciación de deudas privadas, la refinanciación de deudas con la banca pública, llámese CFN, Ban Ecuador, etcétera. La refinanciación de los pagos con el IES, la refinanciación de los pagos con el SRI. Es decir, nosotros no estamos pidiendo que se nos regale, lo que estamos pidiendo es de que se nos dé la facilidad, la liquidez, porque no hay liquidez, porque encima las empresas no están pagando adecuadamente o oportunamente los fletes. Es una cadena de iliquidez y para mi criterio el principal problema evidentemente es la iliquidez, porque la liquidez es la sangre que nutre a las empresas. Las empresas no quiebran por iliquidez, ni por falta de activos, perdón. Las empresas quiebran por falta de liquidez. Puede usted tener los activos que sea, el soporte que sea, pero si usted no tiene liquidez con la cual operativizar las operaciones de su empresa, prácticamente esto se colapsa. Y en este sentido, lo que hace falta es inyectar liquidez, especialmente en nuestro sector, porque somos un sector, yo considero, estratégico, que hemos estado junto al Ecuador en este momento tan duro de crisis, pero sí queremos pedirle al Estado ecuatoriano que haya reciprocidad y que haya las líneas de inyección de liquidez para dar operatividad, porque de alguna manera está complejo todavía las operaciones con la banca privada, con la banca pública. Se tienen directrices generales, pero ya cuando queremos ejecutar, operativizar estas refinanciaciones, nos encontramos con bastantes dificultades al momento. ¿Y no fue considerado planteamientos como los que usted hace en la Asamblea Nacional, que está justamente tratando de aprobar un proyecto de ayuda humanitaria y que también tiene que ver con medidas de este tipo en términos de facilitar créditos al sector empresarial, al sector de la transportación, también me imagino, para evitar justamente un colapso mayor al que ya se vive en los actuales momentos? ¿O ustedes tienen una propuesta concreta para presentarla al Poder Ejecutivo sin pasar por la Asamblea? ¿Cómo es el tema? Así es, la Asamblea yo considero ha acogido, todavía no lo define totalmente, pero ha acogido algunas sugerencias, como por ejemplo esto de la refinanciación de deudas, lo están haciendo a nivel general para todo el sector microempresarial, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, etcétera. Hay un punto específico de nuestro sector que estamos pidiendo, que actualmente
acaba de salir un decreto que es la exoneración del pago de matrículas durante el tiempo de la emergencia. Pero realmente nosotros consideramos que el efecto debería ser por lo menos durante todo el año. Entonces ahí la Asamblea tiene la oportunidad, yo sé que lo está estudiando, de plasmarlo en el proyecto la posibilidad de que se suspenda el cobro de pago de matrículas, porque eso es un valor importante también que podría generar bastante liquidez y operatividad. Y sobre todo la prórroga de todos los permisos, porque en este momento, pues de alguna manera las instituciones del Estado no están funcionando al 100%, y entonces todo lo que son licencias, matrículas, permisos de operación, están caducados, y eso genera multas, y no es por culpa de los ciudadanos, es una situación estructural del Ecuador y del mundo que lo estamos viviendo. Entonces sería algo importante que la Asamblea sí lo termine de considerar, lo hemos verificado que lo están estudiando, para que este tema que nos afecta directamente a nuestro sector, en todo lo que es pago de multas, matrículas y extensión de permisos de operación, sea considerado como un rubro fundamental para soportar al sector logístico del Ecuador en todas sus dimensiones, porque estamos hablando no solamente del transporte de carga, sino el transporte de personas, y el transporte de personas que usa ya dentro de poco tiempo, con el distanciamiento correspondiente, con las medidas de bioseguridad correspondientes, pues las personas más pobres son las que utilizan justamente el transporte público, el bus o el transporte masivo. Entonces, justamente es necesario que haya un sentido de responsabilidad y solidaridad social de parte de la Asamblea, considerando justamente este tema de la suspensión de pago de matrículas y de suspensión de multas, etcétera, para todo el transporte público ecuatoriano, así como la refinanciación de deudas privadas con la banca privada y con la banca pública, porque considero yo es un sector estratégico que fundamentalmente llega a los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros igual transportamos los alimentos, la leche, los cereales, etcétera. Es la comida que la gente lo consume día a día, y que eso lo consumen todas las clases sociales, desde las personas más pobres hasta todos los sectores sociales, y entonces son sectores estratégicos que deberían ser tomados en cuenta para que ojalá se hagan realidad en esta nueva ley que está aprobando la Asamblea. Ojalá sea así, señor Vizcaíno. Y justamente en esta tarea operativa, por cierto, y tan estratégica, me imagino que el sector de la transportación pues ha tenido también que soportar vicisitudes, que son testimonios a veces bastante fuertes, pero que también merecen ser informados. Ha habido gente de la transportación enferma que ha fallecido. Hay que informar, lamentablemente, pero el país lo necesita saber y transportar cifras en el sector también, señor Vizcaíno. Así es, ha habido varios compañeros que lamentablemente han perdido la vida en el ejercicio de la función, especialmente nosotros estamos desde la primera semana de la crisis, como le informo, sin parar, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, porque hubo momentos picos en donde se preveía un desabastecimiento que hubiera sido catastrófico en los mercados, en los centros comerciales, y tuvimos que colaborar de una manera muy fuerte con el gobierno y con el Estado ecuatoriano y con el país, y más que nada con los ciudadanos, porque es una responsabilidad histórica que el transporte pesado no podía dejar abandonado el Ecuador en un momento tan difícil, y lamentablemente fruto de eso aproximadamente tenemos la información, nosotros más de 20 compañeros han perdido la vida en diferentes provincias del Ecuador, lo cual es realmente muy crítico, muy doloroso. Se tomaron, y de hecho seguimos todavía tomando medidas de bioseguridad, la dotación de guantes, de alcohol. ¿Y contagiados cuántos hay? ¿Perdón? ¿Contagiados cuántos hay? ¿Cuántos ese dato no lo tenemos nosotros. ¿No tienen el dato? Ese dato no lo tenemos. Lo que sí tenemos reportes, lamentablemente, de los fallecidos, pero como usted sabe, pues al país le han llegado recién las pruebas, se está recién verificando las estadísticas globales, eso lo está llevando el COE, y realmente, bueno, es un tema complejo. Por eso nosotros, ¿qué pedimos? Le pedimos al gobierno que nos apoyara en los momentos más críticos con fumigaciones de los camiones a la entrada de las grandes ciudades, la dotación de kits de seguridad. En parte se ha hecho, pero en parte creo que falta. Creo que se puede hacer mucho más. Hemos pedido que se digitalice todos los procesos en nuestros puntos de operación, en fronteras, en puertos, en aeropuertos, porque se hace como que no pasará nada muchas veces en estos lugares en donde prácticamente el conductor tiene que bajarse a poner el huellero, a firmar documentos, coge esferos, coge documentos, saca copias,
y eso genera un contacto y esos procedimientos hemos pedido que se cambien, que se digitalice, que se utilice la tecnología, que se utilice todo digitalmente. Estamos, y yo tengo que reconocer, se está haciendo un cambio tanto de las instituciones privadas como públicas, pero el cambio todavía está demorando, pero estamos en ese cambio en donde pedimos que se digitalice absolutamente todo. Creo que también esta es una oportunidad histórica que puede permitir la simplificación de los tremendos procesos burocráticos que a veces tenemos los ciudadanos que soportar ante el Estado. Estamos planteando que ya que se está simplificando estas cosas, de una vez se simplifique una cantidad de procedimientos y se digitalice una cantidad de procedimientos que tenemos para activar un vehículo. Por ejemplo, un camión, para poder activarlo, necesita 21 procesos con el Estado, 21 procedimientos. Cada proceso tiene un tiempo, cada proceso tiene un costo. Es una cosa compleja que realmente sí nos preocupa y que hoy deberíamos también de esta crisis sacar una oportunidad que debería ser la simplificación de procesos, la digitalización, para que un sector tan estratégico como es el transporte pesado, que abastece de todos los alimentos, medicinas, productos de higiene personal, soporte a las exportaciones y a toda la logística del país, pues sea modernizado, sea eficiente, sea ágil y pueda ser un aliado estratégico del desarrollo del Ecuador. Usted dijo que este es un momento histórico y en efecto así es. Se puede aprovechar incluso esta dimensión virtual a la que nos vemos obligados casi todos los ecuatorianos a estar involucrados para justamente automatizar esa tramitología. Pero paradójicamente el ministro de Energía, y usted debe haberlo escuchado, dijo también que es un momento histórico para incrementar el precio de los combustibles. Menos mal que al parecer fue solo una declaración del ministro de Energía, pero siempre será bueno escuchar cuál es el criterio de los transportistas respecto de esa posibilidad que a lo mejor es real o remota, pero se va a dar. Sí, bueno, en realidad esa declaración, nosotros no hemos recibido ninguna notificación formal de parte del Estado ecuatoriano. Más bien lo que nosotros conocíamos antes de la declaración del señor ministro era de que únicamente había un plan programado, progresivo, de focalización de la gasolina extra, no del diésel. ¿Por qué no el diésel? Porque el diésel ya se analizó, dado el momento histórico que ahorita vive el país y peor la catástrofe que ahorita vivimos, tiene que ser tratado con mucho tino, con mucha delicadeza, luego de la fracturación social, del problema social después de octubre, que uno tiene que con responsabilidad mirar las consecuencias sociales y la fracturación social que vivió el país y sobre todo la sensibilidad que este combustible puede generar, porque el diésel mueve todo, está en contacto con todo. Nosotros a través del diésel pues estamos transportando los productos de primera necesidad. En los buses públicos transportan a la gente que tiene menos recursos, la gente más pobre, la gente más humilde. Entonces tocar el tema del diésel es un tema muy delicado. Entonces esperemos que ojalá se haya quedado solamente en la declaración del señor ministro, porque sí generó una enorme preocupación en nuestro sector y bueno, creemos que en este momento más bien hay otros mecanismos que podrían generar recursos al Estado, que podrían ser más estratégicamente adecuados. Por ejemplo, la renegociación de la deuda externa de una manera más eficiente, como lo están haciendo varios países del mundo para que la liquidez del Ecuador no se pierda y se oriente hacia los sectores más vulnerables y a recuperar la economía ecuatoriana. Como por ejemplo la racionalización de gastos públicos, como por ejemplo los controles centralizados de las compras públicas de una manera más eficiente para bajar los costos y que no existan sobreprecios posiblemente en compras públicas del Estado, como por ejemplo la utilización con una eficiencia absoluta de los recursos para que haya un equilibrio. Nosotros como sector estamos dispuestos a apoyar, como lo hemos venido haciendo, a trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte, lo hemos venido apoyando, hemos venido colaborando. Veo que el Ministerio también nos ha facilitado muchas cosas, pero hace falta mucho por hacer, pero creo que realmente en este momento todo el Ecuador tiene que meter el hombro para salir adelante de esta terrible crisis que nos está afectando a nuestra nación. Sin duda, el principio fundamental de este momento es solidaridad. Le agradezco, señor Vizcaíno, por haber atendido esta entrevista aquí en Punto Noticias. Muchas gracias a usted y muchas gracias al país por habernos escuchado. En Punto Noticias, la noticia vive.